Eh, eh, Bienvenidos a su casa en modo virtual, en el Centro Cultural Loyola de Monterrey, para continuar con las actividades del 25 aniversario de nuestro centro. Este año, el mes ignaciano, se vio en la necesidad de hacerlo en línea, hacerlo virtual, siendo esta a su vez una gran oportunidad de tener más personas que tengan acceso a estas conferencias desde la modalidad virtual, desde sus casas, ¿no? Entonces ahora el tema de este año es liderazgo ignaciano, la misión de los laicos en el aquí y el ahora. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el padre Carlos Domínguez Morano, de la Compañía de Jesús. El padre Carlos es psicólogo clínico, teólogo, es autor de reconocida trayectoria en el estudio e investigación en el ámbito de la relación entre psicoanálisis y la fe. Es profesor de psicología de la religión en la Facultad de Teología que la Compañía de Jesús tiene en Granada, en España, y es psicoterapeuta en el Centro Francisco Suárez de la misma ciudad, donde también desarrolla su labor docente y formativa con profesionales de salud mental. Ha sido presidente de la Asociación Internacional de Estudios Médico-Psicológicos y Religiosos, y es profesor invitado en diversas universidades de España y de América Latina. A su vez, por supuesto, es autor de varios libros, entre ellos Psicodinámica de los ejercicios espirituales, Experiencia cristiana y psicoanálisis, y Orar después de Freud. Sin más, pues cedo la palabra al padre Carlos para dar inicio a la conferencia. De verdad, muchísimas gracias, padre, de apoyarnos con esta conferencia en esta su casa. Su conferencia intitulada Mística y Psicoanálisis, el lugar del otro en los místicos del Occidente. Adelante. Muy bien, muchas gracias y saludo a los amigos de México. Veo que entraba ahora Lourdes Lobo. Bueno, pues saludos a todos, al padre Diego y a tantos amigos como ya después de una serie de años visitando México, pues he ido pues ganando allí en estas relaciones bonitas de amistad. Sí, ahora puedo ver mejor. Bien. Entonces, en esta ocasión, bueno, este verano estaba previsto también el viaje a México y alguna actividad. Hola, Socorro. Alguna actividad también en Monterrey, Saltillo. Bueno, todo eso quedó en el aire a causa de la pandemia. Bien, la pandemia que también nos ha abierto forzadamente a estas nuevas vías de comunicación, que bueno, no son ciertamente lo mismo, pero que sí nos han permitido tener un contacto y una comunicación que sobre todo en el tiempo del confinamiento pues ha sido un auténtico alivio. Entro ya en el tema de hoy, que así lo indiqué cuando me hablaron de tener esta actividad, que se va a centrar en la presentación del libro que ha salido hace tan solo unos meses y que es este que aquí les presento, Mística y Psicoanálisis. Mística y Psicoanálisis. Lleva como subtítulo El lugar del otro en los místicos de Occidente. Bien, lo ha sacado la editorial Trota. Creo que en México distribuye, por lo menos antes sí distribuía. Bien, y entonces mi idea es aportar lo que me parece más esencial
en este trabajo de mística y psicoanálisis. De un modo, no puede ser de otra manera, muy sintético y pasando también por encima de cuestiones más técnicas, psicoanalíticas, clínicas, que tan solo apuntaré, tan solo apuntaré. Bueno, este trabajo de mística y psicoanálisis tiene como una pequeña larga historia en mí, porque fue ya hace muchos años, no recuerdo porque, bueno, seguramente más de los que diría, porque siempre son más de lo que uno piensa, pues eh, se organizaba en Madrid un foro, se llamaba el Foro del Hecho Religioso, que lo inauguraron dos figuras importantes de la filosofía en España, Aranguren y el jesuita Gómez Cafarena, que fue profesor mío, uno de los mejores profesores que yo he tenido en la vida. Y era un foro que convocaba a personas creyentes y no creyentes, y que cada año tenía un tema, y entonces ese año era el tema de la mística. Y entonces Gómez Cafarena me pidió tener una intervención en este foro. Yo, si les digo la verdad, me asusté muchísimo porque, bueno, por una parte era un foro, digamos, donde concurrían mentes poderosas y también porque yo nunca me había asomado al tema de la experiencia mística y era un tema pues que me causaba un cierto temor, respeto, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que sí, que me asustaba porque sí tenía conciencia de que era un tema bien complejo, un tema bien complejo, de una enorme extensión a lo largo de los siglos y en las distintas formaciones religiosas, y un tema además que desde una perspectiva psicoanalítica, que es lo que me pedía, pues que no dejaba de ser problemático. Entonces, bueno, me resistí, pero Gómez Cafarena consiguió convencerme. Fue una época en la que contaba con bastante tiempo para poderme meter a leer, a estudiar, y terminé aceptando. Bien, el resultado de aquello fue un cuaderno de unas 50 páginas que se tituló así, se tituló Experiencia mística y psicoanálisis. Bien, a partir de ahí, pues me vinieron otras peticiones en algunos congresos que se tuvieron en Ávila, en concreto alguno organizado por una de las personas que también fue profesor mío, murió hace unos meses, y que es la persona que en este campo del estudio del fenómeno místico ciertamente en España ha sido la más importante, con un libro fundamental también en esta misma editorial Trota, que se llama El fenómeno místico. Me refiero a Juan de Dios Martín Velasco. Supongo que habrá viajado también a México en más de una ocasión. Gran estudioso, gran hombre, gran creyente. Era sacerdote secular. Bien, pues así fui asomando la cabeza por una parte y por otra al tema de la mística, hasta que llegó el momento de ya mi jubilación como profesor en la Facultad de Teología, y ahí como despedida de la facultad se me pidió también tener el discurso inaugural que se tiene una cierta solemnidad todos los años. Y ya lo centré también en el tema de la mística, pero pensando ya que eso sería parte de ese proyecto más amplio que culmina aquí, en este volumen,
un poquito voluminoso, son 450 páginas dedicadas todas ellas al fenómeno místico. Bueno, lo primero que hago al empezar el trabajo es un acercamiento al campo que pretendo estudiar. ¿Qué es la experiencia mística? Bueno, ahí el debate es muy amplio y son ríos de tinta los que han corrido a propósito de qué se puede entender por experiencia mística, ¿no? Bien, mi fuente fundamental en este primer capítulo, titulado Fenomenología de la experiencia mística, ahí me baso de un modo muy fundamental en la obra esta de Martín Velasco, El fenómeno místico, teniendo en cuenta a los grandes autores que se han centrado. Uno clásico, ineludible en este tema es William James, en su libro Las variedades de la experiencia religiosa. Él dio ya allí las características fundamentales que habría que pensar en una experiencia mística, y en concreto se refirió a 4 características fundamentales de la experiencia mística. Por una parte, pasividad. Es algo que sobreviene al sujeto. El sujeto se puede preparar con toda una ascética, trabajo interior, etcétera, pero la experiencia propiamente mística sobreviene. Y sobreviene pues cuando el sujeto muchas veces menos lo puede esperar. Yo pensaba a este propósito cómo muchas veces podemos ir a unos ejercicios espirituales pues con un deseo muy importante de encuentro con el Señor, de vivenciar profundamente ese encuentro, de alguna manera de tener un tipo de experiencia mística, ¿no? Bueno, y a veces pues terminan nuestros ejercicios y nada, ni modo, ¿no? Que dicen ahí en México, ni modo. Bueno, pues, sin embargo, en otros momentos puede uno ir con una expectativa más limitada, más, y que acaece que en el momento en el que menos lo esperamos, sobreviene la experiencia. Primera característica, por tanto, pasividad. Segunda característica, inefabilidad. Es una experiencia que de alguna manera es imposible de traducir en palabras y que, como luego diré, a pesar de eso, el místico se esfuerza siempre por comunicar la experiencia que ha tenido y de comunicarla en palabras. Pero lo que es la experiencia misma, esa es muy difícil que se pueda dar cuenta de ella con meras palabras, ¿no? Segunda característica. Tercera, transitoriedad. Transitoriedad. Es una experiencia que dura lo que dura. Bueno, pueden durar minutos. Hace poco leía y comentaba un libro de Luce López Varal, puertorriqueña, que es una gran investigadora en el tema de la mística, de modo particular en San Juan de la Cruz, catedrática de literatura comparada, y ha publicado un libro que se llama La cima del éxtasis, donde da cuenta, es un libro que ella ha escrito muy personal, que por eso mismo le ha supuesto un trabajo importante, no nada fácil, pero bueno, ella da cuenta ahí de una experiencia mística, de un auténtico, digamos, éxtasis, pero que duró segundos, y en el momento en el que ella además se encontraba en un seminario haciendo un comentario de San Juan de la Cruz.
Bueno, pero una experiencia corta, pero que marca de alguna manera al sujeto para siempre. Pero esa es una tercera característica. Dura lo que dura y puede durar segundos. Algunos hablan que como mucho media hora. Bueno, de esta experiencia mística que luego distinguiré de otras, ¿no? Y por último, la cuarta característica que William James señalaba de la experiencia mística, la iluminación. El, el sujeto que tiene la experiencia se le ilumina el mundo, se le ilumina el misterio de la vida, se le ilumina la realidad misteriosa de Dios. Iluminación, iluminación. Luego espero, vamos a ver si llego al capítulo 7, que está dedicado por entero a San Ignacio, y ahí naturalmente me referiré a la ilustración del Cardoner, ¿no? La experiencia donde esta cuarta característica de la experiencia mística, pues Ignacio la destacaba sobre todas las demás, ¿no? La ilustración, la iluminación de los misterios de Dios, de la vida, de la relación del hombre con Dios, etcétera. Bueno, otros autores han añadido otras características, pues transformación personal, experiencia de entrega y de amor, el carácter fruitivo, de gozo. También esto lo destaca mucho Luce López Varal en este libro que les comentaba, que acaba de salir, La cima del éxtasis. Ella tuvo mucha amistad con Ernesto Cardenal, y Ernesto Cardenal le decía que ella era una mística del júbilo, porque en su experiencia resaltaba mucho esta dimensión de júbilo, de gozo. Bueno, yo para trabajar el tema creí importante dar mi propia definición de la experiencia mística. Y ahí la defino como experiencia amorosa y gozosa, vinculación, experiencia de vinculación amorosa y gozosa con lo que consideramos el origen y el fin de la existencia. Es una experiencia unitiva, es una vinculación profundamente afectiva, amorosa y gozosa, gozosa, aunque para llegar a ella se hayan tenido que atravesar momentos difíciles, la noche oscura de la que nos hablaba Juan de la Cruz, o procesos de desolación, como nos puede hablar San Ignacio, pero lo que es la experiencia mística, por ejemplo, en el lenguaje ignaciano, la consolación sin causa procedente. La descripción que da Ignacio de la consolación sin causa precedente, pues se correspondería muy bien con lo que intentamos definir en una experiencia mística. Bien, pues definida la experiencia mística y sus características, habría que hacer algunas otras anotaciones. En primer lugar, yo distingo en el libro, distingo lo que podríamos llamar una mística ejemplar, una mística ejemplar. Con ella me refiero a esas experiencias de los grandes místicos, pues la experiencia de Ignacio de Loyola en el Cardoner, o las experiencias místicas de Ignacio en el periodo final de su vida, como nos consta a través de su diario espiritual, las experiencias místicas de una Santa Teresa en sus arrebatos místicos, levitaciones, experiencias de unión con Dios, de éxtasis, las experiencias de un Juan de la Cruz,
Bien, experiencia mística ejemplar. Esta de los grandes místicos, de las que hemos oído hablar una y otra vez cuando se habla de mística, ¿no? Por supuesto, Maestro Eckhart, los grandes místicos renanos, Taulero, Suso, Rusbroek, las beguinas, bien. Entonces, mística ejemplar. Y lo que podríamos llamar mística cotidiana. Mística cotidiana. Mística cotidiana, entiendo, esa vertiente de unión con Dios que no podría faltar, que no debería faltar en ninguna experiencia de fe, en nuestra experiencia de fe. No es comprensible una experiencia de fe sin esta vertiente mística, sin esta experiencia tenida en unos momentos u otros, pero esas experiencias que tenemos de unión amorosa y gozosa con el Señor. Entonces, mística cotidiana como la mística de todo creyente. Karl Rahner decía que el siglo XXI sería místico o no sería. Se refería naturalmente a esta experiencia mística a la que están llamados todos los creyentes como una vertiente fundamental de su experiencia de fe. Por tanto, esa primera distinción, mística ejemplar, la de los grandes místicos, la que ha ocupado y preocupado más a psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, por los fenómenos extraordinarios con los que muchas veces se ha presentado, y mística cotidiana, la de cualquier creyente. Bien, también creo que es importante diferenciar entre místicas religiosas y místicas profanas. Esto es un fenómeno pues que se nos impone hoy, es un fenómeno nuevo. Hace un siglo, pues a nadie se le hubiera ocurrido hablar de místicas profanas, de místicas ateas, de místicas salvajes. Con estas denominaciones me estoy refiriendo a libros que cito abundantemente aquí, uno de Boulogne, francés, el título es Mística atea, y reivindica una experiencia mística en personas ateas, no creyentes, pero podríamos decir experiencias en las que la conciencia normal se rompe en una experiencia unitiva con el todo, con el cosmos, con la realidad, que para la persona no creyente pues no tiene, por tanto, un sentido trascendente. Hay otro libro interesantísimo que se llama Mística Salvaje, de Michel Hulin, lo cito también abundantemente, y que reivindica lo mismo, una mística profana, que es el nombre que se le ha solido dar a este tipo de experiencia. Yo recuerdo el caso de una mujer, paciente mía, hace ya años, una mujer que por otra parte era una mujer bastante sana. Acudió porque estaba atravesando un momento difícil en una época de ruptura de su pareja, pero una mujer equilibrada y sana. Y en un momento determinado, ella, es curioso, con mucho pudor, con mucha vergüenza, comenzó a hablarme de experiencias que claramente tenían este carácter místico. Esta mujer no era creyente, no era creyente. Y ella decía, Dios mío, pero ¿qué me está ocurriendo a mí? Si esto que yo experimento en estos momentos, ella muchas veces era en el contacto con la naturaleza. Dice, tengo unas experiencias que se parecen a eso que yo he oído hablar, que tenía Santa Teresa
o estos grandes místicos, ¿no? Como digo, esta mujer no era creyente, pero tenía esas experiencias unitivas, gozosas, con el conjunto de lo existente, que para nosotros creyentes, pues Dios. Entonces, mística religiosa y mística profana. Pero dentro de la mística religiosa hay que distinguir, pues, experiencias místicas que se vivencian y se transmiten, se comunican en paradigmas culturales muy y de creencias religiosas muy diferentes. Y entonces, bueno, pues sabemos muy bien de la importancia que la experiencia mística tiene en formaciones religiosas como el hinduismo, como el budismo, el taoísmo, toda una corriente mística muy importante que en España tuvo mucha influencia. De nuevo cito a Luce López Varal en sus estudios sobre San Juan de la Cruz. Ella ha puesto de manifiesto la enorme influencia de la mística islámica, la mística musulmana, de mucha influencia en Juan de la Cruz. Y la mística sufí. Ella cita mucho a uno de los grandes místicos sufí, Ibn Arabi de Murcia, de la época musulmana aquí en España. Bien, entonces hay una pluralidad de experiencias que son vividas y expresadas de modos muy, muy diferentes dependiendo de los contextos socioculturales, de los sistemas simbólicos, de los sistemas de creencias del sujeto que tiene esa experiencia. Yo, asustado con el tema de la mística, y ya incluso una vez que perdí el susto, pero sí vi muy claro que la experiencia mística era de una complejidad y de una extensión tal que yo tenía que limitar mi estudio a la mística que más me interesaba, la mística cristiana de Occidente. Por eso el subtítulo de la obra es El lugar del otro en los místicos de Occidente. Aquí con unas referencias fundamentales, que son Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Maestro Eckhart, los místicos renanos, que ya he citado, Suso, Taulero, Ruiz-Brot, y me apasionaron, no pensaba meterme en ellas, pero son apasionantes las místicas medievales, las beguinas, que eran mujeres ni casadas ni monjas y por tanto muy libres. Alguna de ellas terminó en la hoguera, injustamente en la hoguera. Margarita Porete, por ejemplo, en Francia. Mujeres que nos han dejado textos místicos bellísimos y profundísimos. Juliana de Norwich, inglesa. Bueno, y por supuesto San Ignacio. Es al único, cito a todos los demás, y con profusión, pero es a San Ignacio al único al que le dedico todo un capítulo. Todo un capítulo para ilustrar con su recorrido espiritual y místico las ideas fundamentales que quiero resaltar en esta obra y a las que luego me referiré. Entonces, mística cristiana de Occidente. Tan solo en un capítulo último, el capítulo 8, entro en una problemática que hoy día es muy actual. En México también, porque la última vez que estuve allí en una tanda de ejercicios, pues me llegó alguien diciendo que la exposición que yo hacía, que era muy dual, me decía. Y yo le dije que absolutamente dual. No me escondí ni me defendí.
sino que muy claramente porque la mística cristiana es una mística dual, porque hay comunión, pero el yo no se pierde, es comunión, unión íntima, profunda, entre un yo y un tú, que, bueno, sí, un tú que podemos considerar como lo más íntimo de mi yo, pero mi yo no se disuelve como una gota en el agua. Bueno, como saben, la mística no dual está teniendo mucho eco también en Occidente, y bueno, y yo creo que contribuye también a un enriquecimiento de la mística occidental, pero también con sus peligros. Yo, por ejemplo, en este sentido, pues mi compañero y amigo y amigo de algunos de vosotros también, Javier Meloni, pues mantengo matices diferenciales, pero su posición me parece absolutamente defendible. La editorial Trotza le encargó a él que hiciera el comentario de mi libro. Lo pueden encontrar en internet, en la página web de la editorial Trotza. Ahí está el comentario de Javier Meloni a esta obra mía, ¿no? Bueno, él enriquece nuestra mística cristiana con las aportaciones de la mística oriental. Pero hay otros autores, aquí en España algunos, que ya no es que enriquezcan nuestra mística occidental con la espiritualidad oriental, es que la disuelven, la disuelven. Y frente a eso yo me sitúo de un modo muy crítico. Bueno, a eso dedico el último capítulo de la obra, antes del epílogo, pero me sirve en este contrastar con la mística oriental, me sirve para una mejor comprensión de nuestra mística occidental cristiana. Bien, eso, bueno, estoy en el capítulo 1, madre mía. Bueno, así les dejo con ganas de leer el libro. Por algunos capítulos voy a pasar más rápidamente. En concreto el capítulo 2, en el que entro ahora, pues apenas me voy a detener. Se titula Psicología y Psiquiatría, creo, o por lo menos el tema es ese. La experiencia mística desde la psiquiatría y la psicología. Y ahí hago un repaso de lo que la psicología desde el siglo XIX y el siglo XX, la psicología y la psiquiatría ha ido diciendo de la experiencia mística. Todos los primeros estudios de acercamiento de la psiquiatría y la psicología a la experiencia mística tenían un carácter muy reduccionista. Se veía como un síntoma de una sexualidad reprimida, por eso mucho más frecuente en mujeres que en hombres, o se veían como síntomas fundamentalmente o en el orden o de la histeria o de la esquizofrenia. Eran los dos cuadros clínicos con los que más se ha relacionado la experiencia mística. Ahí naturalmente tengo que hacerme eco de una obra fundamental, de una de las grandes figuras de la psiquiatría francesa, Pierre Janet, una obra que se llama El éxtasis y la angustia, donde da cuenta del tratamiento durante casi 20 años de una paciente esquizofrénica, también mística, tenía estigmas, caminaba solamente de puntillas, intentando reproducir la imagen del crucificado. Bueno, una persona con unos problemas psíquicos muy profundos, pero luego se ha escrito mucho sobre ella también. Esquizofrénica ciertamente era mística también, en el mejor sentido de la palabra.
Yo ahora lo dejo en el aire. A lo mejor también. A lo mejor también. En algunos momentos de su vida. Bueno, entonces doy cuenta de eso. Paso al capítulo siguiente. Aportaciones psicoanalíticas, porque efectivamente mi acercamiento a la experiencia mística se lleva a cabo desde una óptica muy particular y por tanto una óptica limitada. Alguien me decía, bueno, pero ¿y Dios qué? Como diciendo, echo de menos que hables de Dios. Bueno, hablo de Dios, pero hablo de Dios desde el psicoanálisis. Es el objetivo que yo me he propuesto. No es una obra de teología, aunque naturalmente hay teología también, porque soy creyente y soy teólogo. Y entonces la teología resuma en muchos capítulos, ¿no? Pero el enfoque fundamental es un acercamiento a este fenómeno desde el psicoanálisis, que desde los primeros momentos mostró mucho interés por la experiencia mística. Freud, el inicio del psicoanálisis. Bueno, le dedico todo un amplio apartado sobre el cual ahora no me voy a detener. Pero resaltando un dato llamativo, que es que Freud le dedicó muchísimo espacio en sus escritos al tema religioso y sin embargo, de este capítulo, que la experiencia mística es como la esencia de lo religioso, ¿no? Bueno, pues a este capítulo de la mística apenas le dedicó espacio. Entonces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, para Freud la mística era un intento de conocer la realidad al margen de la razón y su espíritu positivista, racionalista, pues lo descartaba, pero sobre todo hay un motivo fundamental. Y es que como vamos a ver, la experiencia mística se relaciona de un modo muy íntimo y directo con la dimensión femenina de la personalidad, de hombres o de mujeres. Eso lo voy a resaltar. Tiene que ver esencialmente con la dimensión femenina. Y la dimensión femenina para Freud era, ahí había un punto ciego. La mayor parte de las pacientes de Freud fueron mujeres y al final de su vida él confiesa que la mujer es para él un continente ignorado y que él se muere con una pregunta sin respuesta. ¿Qué es lo que desea la mujer? Bueno, pues sí es verdad, pero esta ausencia de lo femenino en Freud marca no solamente en el estudio de la religión y de la mística, sino en toda su obra. Como dice un comentarista, gran conocedor de Freud, dice, bueno, a veces cuando leemos los casos clínicos de Freud, acabamos con la impresión de que aquellos hombres o aquellas mujeres no tenían madre, porque apenas habla de las madres. Siempre va directamente al tema del padre, el conflicto con el padre, etc. Bueno, pues ese es el motivo. Entonces, en Freud hay tan solo una interpretación de lo que en la espiritualidad oriental se llamaba el sentimiento oceánico y que Freud lo remite, lo reduce a una regresión a los estadios primeros del psiquismo, esos momentos primeros donde todavía no había una diferenciación entre el propio yo y la realidad, y se vivía, pues eso, un sentimiento oceánico. Pero para Freud la experiencia mística no es nada más que una regresión a los estadios más primitivos del psiquismo. Bien, y luego hay una frase famosísima de Freud que no llegó a publicar, fue una anotación que tenía en su despacho y que decía, mística, la oscura autopercepción del reino exterior al yo, del ello.
sobre esa frase han corrido ríos de tinta. Yo no me voy a detener ahora en ella, pero concluyo aquí en mi estudio que esa frase no es, como algunos han querido ver, una apertura de Freud a considerar la experiencia mística como experiencia de unión con una realidad trascendente, sino que en esa frase, Freud no está haciendo más que confirmar sus teorías de siempre sobre la religión. Bien. ¿Y el psicoanálisis posterior a Freud? Pues hay que distinguir. La primera generación de psicoanalistas se mantuvieron fieles al maestro, interpretando la experiencia mística en esta clave reductiva. La experiencia mística no es nada más que una experiencia infantilizante de regreso a los primeros estadios de la vida, como decía un psicoanalista a propósito de una experiencia de San Francisco de Sales, donde el santo decía que en la oración el alma está como el bebé que se alimenta de la leche que viene del pecho de su madre. Bueno, pues algunos psicoanalistas decían, ¿veis? La experiencia mística no es sino una marcha atrás, una vuelta atrás a esos periodos infantiles del psiquismo. Así se mueven todos los primeros psicoanalistas, bueno, todos no, menos uno. El pastor Oscar Pfister, al cual yo le dediqué un libro de la relación, el diálogo entre Freud y Pfister, era un pastor protestante, el único creyente y el único cristiano entre los primeros psicoanalistas, y que él hace un acercamiento al fenómeno sin este talante reductivo. Bien, después, en una segunda generación de psicoanalistas, ahí me refiero sobre todo a tres grandes psicoanalistas, paso ahora rápidamente, que son Winnicott, Bion y Lacan. ¿Por qué hablo de estos tres psicoanalistas? Porque ellos llevan a cabo una reformulación de la teoría psicoanalítica, una reformulación que sin ser creyentes ninguno de los tres, ni Winnicott, ni Bion, ni Lacan, pero que posibilitaron un acercamiento a la experiencia religiosa en general y a la experiencia mística con mayor profundidad, con mayor complejidad. Lacan, una figura clave del psicoanálisis actual, la escuela lacaniana es muy importante, en América Latina es muy importante, pues Lacan, aunque él siempre se dejó ver como ateo, no creyente, pero le interesó mucho el fenómeno de la mística, y el fenómeno de la mística incluso le llevó a reformular algunos conceptos importantes de su teoría. Bien, lo dejo aquí. Los capítulos 4 y 5 son los más importantes de la obra. El capítulo 4 se titula Fuentes y estructuras inconscientes de la mística. Y ahí me voy a referir a lo que sería la infraestructura psíquica de la experiencia mística. Si un sujeto tiene una experiencia mística, una experiencia de unión amorosa y gozosa con Dios, eso es posible porque en su estructura psicológica se han dado unas experiencias que posibilitan el que luego él pueda sentirse unido a Dios de ese modo. Y aquí hay que referirse efectivamente a los primeros momentos de la vida. Esos primeros momentos hay que pensar sobre todo en el primer año de vida, esos momentos en los que el sujeto, el bebé, se siente unido a ese todo que era el mundo materno, sea la madre biológica, o sea, en el caso de San Ignacio,
pues no fue la madre biológica, fue sobre todo la figura de Magdalena de Aroz, su cuñada. Bueno, o María Guerín, la mujer que le alimentó en Loyola. Bien, pues experiencia de una unión. Dice Melanie Klein que cuando un bebé se amamanta, no sabe diferenciar si él es la boca o el pecho del que se alimenta. Es una experiencia de fusión, de unión absoluta, total, con ese todo que es la madre. Todavía el bebé no sabe diferenciar entre la madre y él. La madre es un espejo, es como un espejo donde él se mira a sí mismo. La madre es él y él es la madre. Bueno, pues en esa primera experiencia amorosa y gozosa, de unión con ese todo que era lo materno, ahí encontramos la base, la infraestructura de la experiencia mística. Por eso, fíjense, por eso lo que ya antes apuntaba, el carácter esencialmente femenino y materno que tiene siempre la experiencia mística, para hombres y para mujeres. Lacan dice que a veces esa dimensión femenina se hace más patente en hombres que en mujeres. Bueno, por ejemplo, se hace más patente en un Juan de la Cruz que en una Teresa de Ávila. Juan de la Cruz, en el cántico espiritual, él se identifica con la esposa, el alma es la esposa que busca la unión amorosa con el esposo. Entonces, esta dimensión femenina está siempre en la experiencia mística. Doy ahí, no me detengo ahora, una multitud de textos de hombres y de mujeres. Doy también un texto de Ramakrishna, aunque me sitúo en la mística cristiana, pero hay un texto de Ramakrishna que es enormemente elocuente para hablar de esta dimensión femenina que tiene la experiencia mística. Una experiencia femenina no solamente en cuanto que es la dimensión femenina de la personalidad. Esto no tiene nada que ver con la orientación sexual, no tiene nada que ver con heterosexualidad u homosexualidad. Es la dimensión femenina de la personalidad que está en hombres y en mujeres. Winnicott decía que lo femenino en la personalidad es el puro ser, y que lo masculino en la personalidad de mujeres y de hombres es el puro hacer, el puro hacer. Bueno, pues la experiencia mística es una experiencia que tiene lugar esencialmente en esta dimensión femenina de la personalidad y que además marca también las mismas representaciones religiosas. Es la vivencia de Dios como padre o como madre, y a veces se le puede estar llamando padre, pero los rasgos que se describen en esa vivencia de unión se corresponderían mucho más y mucho mejor con lo materno, con un Dios madre que nos acoge, que nos sostiene, que nos amamanta, incluso dicho así. Así lo dice, por ejemplo, en algún texto San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Bésame bésame con el beso de tu boca, y ahí se refiere a los pechos como lugar donde se alimenta en la experiencia mística. Bueno, pero es que es curioso, ahí doy también muchos datos de que en la tradición mística el mismo Jesús ha sido llamado nuestra Madre Jesús. Y se han tenido experiencias de unión con Él, donde se ha subrayado mucho esa dimensión femenina, incluso en la figura de Jesús, no digamos en las experiencias místicas, en la vinculación con María, la Madre del Señor.
Bien, entonces esa función, esa fusión, unión materno-filial es la base, la infraestructura de la experiencia mística. Pero el ser humano, para constituirse como un sujeto humano, para progresar, para madurar, tiene que salir de nuevo como en una especie de segundo nacimiento, tiene que salir de ese mundo materno en el que ha vivido fundido, fundido después de haber salido del seno materno. Hay un primer nacimiento, el día del parto, cuando se corta el cordón umbilical, pero posteriormente, a partir del tercer, cuarto año, del segundo año ya, eh, se tiene que iniciar como un segundo nacimiento, una segunda salida de ese todo que era lo materno, y esa salida, ese segundo nacimiento, tiene lugar por la intervención del símbolo paterno, símbolo paterno que puede estar desempeñado por la figura del padre biológico, pero que puede estar desempeñado por otra figura, incluso por la misma madre. ¿Cuántas madres solteras o abandonadas o viudas han cumplido funciones maternas y paternas con sus hijos? Yo siempre digo, cuando una mamá le está diciendo a su hijo, hijo mío, yo te quiero mucho, pero tú no eres lo único que hay en mi vida, ni yo puedo ser lo único que haya en tu vida. Está cumpliendo función materna en el yo te quiero mucho y está cumpliendo una función paterna, separadora, en ese tú no eres lo único para mí, ni yo puedo ser lo único para ti. Función paterna. El símbolo paterno, lo que Lacan llama el nombre del padre. Esa dimensión paterna tiene que estar unida a la experiencia. Si la experiencia mística no da el paso posterior de separación, de acción, de compromiso, de profecía, esa experiencia mística no será madura y no será cristiana. Porque fíjense, el símbolo paterno, el nombre del Padre, la función paterna es la que nos permite madurar señalándonos la realidad, el mundo, ese mundo en el que tenemos que vivir con otros, adaptándonos a los otros, ese mundo en el que tenemos que vivir trabajando para mejorarlo, para comprometernos. Si la experiencia de unión con la madre es la infraestructura de la experiencia mística, la experiencia del vínculo paterno es la infraestructura de la vertiente ética, moral, de compromiso, de norma, de ley, de ideal. Por eso, la experiencia mística, si evoluciona bien, desemboca naturalmente, espontáneamente, en esa dimensión de compromiso con los otros, de esa dimensión histórica. Bueno, lo que algún teólogo ha llamado una mística de ojos abiertos, mística de ojos abiertos, mística comprometida con los otros, mística comprometida con los demás. Por eso, el capítulo siguiente, y dejo de lado elementos de lo paterno, dejo de lado una cuestión, lo apunto tan solo para que se queden con ganas de leerlo. Las difíciles relaciones que ha tenido el místico con la institución. Los místicos han procurado siempre sentirse parte de la Iglesia. ¿Cuánto trabajo les costó a Santa Teresa, a San Ignacio, cuando lo perseguían desde la Inquisición? San Juan de la Cruz. Pero ellos se esforzaron por decir, y Santa Teresa muere diciendo, muero como una hija de la Iglesia. Pero no le fue fácil, no le fue fácil.
porque la institución te sientes nerviosa con los místicos. Siempre. ¿Por qué? Porque los místicos han tenido una experiencia de Dios que pone en cuestión todo lo que podamos decir sobre Dios. Ellos dicen, yo acepto todo lo que digamos sobre Dios, pero Dios está más allá de todo lo que digamos. Dios está más allá de todos los dogmas. Claro, la Iglesia tiene que defender los dogmas. Y claro, cuando los místicos dicen, como maestro Eckhart, quien con nada habla de Dios lo hace acertadamente. O cuando dice, pido a Dios que me vacíe de Dios. Madre mía, son frases muy atrevidas. La institución se pone nerviosa. La institución se pone nerviosa, como se puso cuando San Ignacio, pues sin tener estudios de teología todavía, daba los ejercicios en Alcalá de Henares o en Salamanca, ¿no? Bien, eso es un problema que tiene que ver con lo paterno, pero ahora lo dejo. El capítulo siguiente se llama Místicos y Profetas. Continúa en la misma dirección. Pero aquí insisto, y esto es algo que tendríamos que tener en cuenta en toda experiencia cristiana y en toda experiencia de fe, insisto en la necesidad de articular la vertiente mística con la vertiente de compromiso. Porque nos encontramos siempre, a lo largo de toda la historia, hoy día también en nuestra iglesia, nos encontramos espirituales descomprometidos que viven encerrados en un mundo de devociones, de rituales, de experiencias de devoción, pero absolutamente descomprometidos de lo que ocurre a su alrededor y de los problemas de nuestro mundo. Y luego encontramos también los militantes sin espíritu, sin espíritu, que ya uno se pregunta, pero bueno, este hombre, esta mujer, ¿está trabajando en la proclamación del reino de Dios, del Evangelio, o en una mera revolución y reforma social y política? Porque no percibimos que estén nutridos de una espiritualidad y de un beber en la experiencia unitiva y gozosa de la experiencia mística. Ahí, en ese capítulo, Místicos y Profetas, que recoge un capítulo que ya salió en otro libro, pero que lo he ampliado, y una de las cosas en las que lo he ampliado es un apartado titulado Jesús, profeta místico o místico profeta, no profeta y místico, no místico y profeta, ni siquiera profeta guión místico o místico guión profeta, sino como una única realidad, místico profeta. La imagen que tenemos de Jesús en los evangelios se corresponde más con lo que la fenomenología de la religión ha descrito como el profeta. Jesús en los evangelios nos aparece como un profeta, más que como un místico, más que como un maestro espiritual que elige a unos discípulos para introducirlo en el mundo de la mística. Aparece más como un profeta, pero un profeta cuya utopía se hace absolutamente inexplicable, incomprensible, sin lo que es una experiencia mística misteriosa. Bergson, el gran filósofo francés judío, no cristiano, parece que estuvo a punto de convertirse al cristianismo, Bergson decía que Jesús es el hipermístico, el místico de los místicos. Parte de una experiencia íntima de vinculación con el Padre, de la que brota su profetismo. Vive una experiencia de unión con un Dios que viene a ponerlo todo patas arriba. Y por eso murió como murió.
pero a partir de una experiencia mística. Es curioso, uno de estos psicoanalistas que he citado, Bion, no creyente, en un libro tiene un capítulo precioso sobre Jesús como místico, como místico revolucionario, como un místico que viene a revolucionar la sociedad y en el mundo en el que vive. Jesús como místico. Bien, pues lo que me temía. Son las 9, perdón, las 2 de la tarde, las 9 en España, y ahora vendría el capítulo de San Ignacio, mira por dónde. Bueno, me limito a decir, miren, con San Ignacio lo que pretendo es ilustrar dos ideas fundamentales que recorren todo el libro. Dos ideas fundamentales. Una, que la experiencia mística y la experiencia religiosa, la experiencia de cada uno de nosotros, es una experiencia que es deudora no solamente de la gracia y de la acción de Dios, sino que es deudora también porque esa gracia y esa acción del Espíritu cae sobre una biografía, la de cada uno, única, singular. Toda experiencia religiosa, si la experiencia mística de Santa Teresa es tan diferente de la experiencia mística de San Ignacio, con el mismo Dios, en la misma iglesia, en la misma cultura española, si son dos experiencias místicas tan diferentes, una en clave esponsal, conyugal, la otra en clave filial, es porque la vida de Santa Teresa, su familia, su infancia, sus conflictos, sus deseos, son completamente diferentes a lo que fue la vida de un Ignacio de Loyola. Nuestra experiencia religiosa es deudora de nuestra biografía y de un modo muy importante de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente está siempre presente actuando en nuestra experiencia de fe. Eso es una idea que está en todo el libro. Claro, si es desde el psicoanálisis no podía ser de otra manera. El resaltar esta vinculación que tiene la experiencia mística con la biografía del sujeto místico, con sus conflictos, con sus represiones, con sus deseos, con sus capacidades, etc. La otra idea fundamental, bueno, y eso intento iluminarlo con San Ignacio, que no conoce a su madre, que hay ahí un gran hueco, una gran carencia, que se inconsciente, pero que rompe en el momento de la conversión. Hasta entonces su identidad había sido una identidad conforme al modelo paterno masculino de caballero, de militar, pero la herida en la pierna no le rompió la pierna solo, le rompió la identidad. Y entonces Ignacio, como que de él emerge todo este componente femenino materno, esta nostalgia que está ahí alimentando toda su experiencia mística. Hay un libro fundamental que cito mucho y en el que me apoyo mucho, de un jesuita norteamericano, William Meissner, Ignacio de Loyola, biografía de un santo. Si saben inglés, léanlo en inglés. Es la peor traducción que yo he visto en mi vida de cualquier libro al español. Bien, pero es un libro importante, es un acercamiento psicoanalítico a San Ignacio. Bueno, y resalta mucho esto, el elemento femenino materno y tal. Bueno, y entonces el carácter de San Ignacio, un carácter obsesivo, como era obsesivo, me di cuenta que me he saltado un capítulo, bueno, da igual, como era el carácter de Santa Teresa, tenía componentes histéricos claros, y no pasa nada, cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia religiosa marcada por nuestras capacidades y nuestros conflictos, por nuestro temperamento un poco más histérico, un poco más obsesivo,
un poco más depresivo, un poco más abandónico. Teresa de Lisieux tiene un temperamento abandónico que se deja ver en su experiencia mística. Bueno, pues detrás siempre está la historia, y en Ignacio también. El otro elemento que destaco, la segunda gran idea del libro, que ilustro con Ignacio, es la de esa articulación que tiene que tener toda experiencia mística para ser madura y para ser cristiana, que es la vinculación con la acción, con el compromiso, con el compromiso. La espiritualidad ignaciana, toda ella está marcada por ese equilibrio, esa articulación entre esas dos dimensiones fundamentales, materna y paterna, femenina y masculina. En todo, amar y servir. Experiencia mística y compromiso. La petición en ejercicio para que más le ame, experiencia unitiva, amorosa, y le siga en un proyecto que es el reino de Dios. Abrazo y disposición, en la anotación 15, abrazándola y disponiéndola, se trata de un abrazo, de una unión, pero que tiene que terminar en la disposición de la vida. El ejercitante es invitado a una experiencia mística. Los ejercicios fundamentalmente son una invitación a una experiencia mística unitiva con el Señor, pero una experiencia mística que tiene que desembocar en la elección o en la reforma de vida. Tiene que ver con esa dimensión. Bueno, y del jesuita se ha dicho que tiene que ser contemplativo en la acción. Contemplativo en la acción. Son las dos ideas fundamentales del libro y que intento ilustrar con San Ignacio. Bien, lo dejo aquí. No digo nada, el capítulo 6, antes del de San Ignacio, es un capítulo más clínico. Cuando San Estanislao tiene la visión del niño Jesús, ¿es que realmente el niño Jesús estuvo en sus brazos? Como me decía a mí un profesor, es metafísicamente imposible, porque cuando el niño Jesús creció y se hizo un adolescente y un adulto, el niño Jesús desapareció. No es posible que San Estanislao lo tuviera en sus brazos. Entonces, ¿qué tuvo? Una alucinación psicótica, de locura. Bueno, pues a lo mejor no. En un sentido sí, pero en un sentido muy distinto a lo que es la alucinación que tiene un psicótico. Bien, aquí hay toda una problemática clínica. ¿Qué pasa con los fenómenos de las visiones, revelaciones, estigmas? Bien, es un capítulo más clínico y que puede interesar más a psiquiatras y psicólogos clínicos que a los creyentes, pero si alguno tiene curiosidad, ahí está. Bien, me callo, son casi las 2:10 para ustedes. Bueno, alguna cuestión, alguna pregunta, pero déjenme terminar con una frase de un psicoanalista no creyente, Bion, al que ya he citado varias veces. Dice: no hay místicos suficientes y es necesario no despreciar a los que existen. Tenemos necesidad de místicos y ojalá todos en una medida podamos ser, en el mejor sentido, místicos. Pues aquí lo dejo. Ustedes tienen la palabra. Hay varias preguntas. La primera sería... Ay, Dios, ya se me fue. Estas experiencias, ¿cómo las podemos diferenciar de un trastorno formal de pensamiento o de psicosis? Bueno, pues ese es justamente ese capítulo 6 en el que prácticamente no he entrado. Yo diría, pues por los frutos los conoceréis. El psicótico, cuando tiene una experiencia de ruptura de su yo, de ahí sale disminuido. El místico sale fortalecido. El psicótico en esas experiencias se encierra en un mundo suyo particular,
a veces hasta inventa un lenguaje que nadie entiende. Sin embargo, el místico es empujado a los otros, a la comunidad, a la relación, sale fortalecido. Pero además yo diría, nadie es plenamente maduro, nadie tiene la sanidad total. Por eso, en la experiencia mística, en determinados momentos pueden intervenir factores psíquicos problemáticos. San Ignacio. Uno es el Ignacio de la conversión en Loyola en una clave narcisista. Si Santo Domingo hizo eso, yo lo he de hacer. Va de santo. Antes iba de héroe, ahora va de santo. Pero yo, es una grandiosidad narcisista. Esas experiencias primeras son completamente diferentes de las experiencias a las que va llegando Ignacio, sobre todo a partir de ese psicoanálisis que fue para él la experiencia de Manresa, donde lo pasó fatal, como lo pasa a la persona que se psicoanaliza, pero bueno, que desembocan en otro Ignacio. La ilustración del Cardoner allí no ve nada, no oye nada, tan solo es una experiencia de unión unitiva que ilumina su vida, que la va a marcar y que lo va a convertir en una gran personalidad. Entonces, en el mismo sujeto podemos encontrar, en la misma Santa Teresa, podemos encontrar experiencias espirituales más marcadas por los núcleos problemáticos y otras experiencias en el mismo sujeto, en el mismo sujeto. Sí es verdad que hay sujetos que son pseudomísticos, es decir, que son más psicóticos, ha habido muchos que son más psicóticos que místicos, pero ha habido algunos que han sido al mismo tiempo psicóticos y místicos. Por ejemplo, un jesuita del siglo XVII francés, Surren, que fue exorcista en aquel convento lleno de monjas endemoniadas de Ludun, se han hecho un par de películas sobre ese tema, y este jesuita al final cree que el demonio ha pasado a él y se siente endemoniado y pasa en una enfermería de los jesuitas, pues me parece que casi 2 años, loco, absolutamente loco. Este hombre es un maestro espiritual también, porque pasado de ese periodo se convierte en un guía espiritual con unas obras que están en cualquier biblioteca de mística, de auténtico místico. Por tanto, no podemos separar sano y enfermo así, todo va mezclado, en unos gana más lo enfermo, en otros gana más lo sano. Muy resumidamente. ¿Qué puede impedir que un cristiano místico o no pase a la acción? Si es místico cristiano, pasa a la acción, aunque sea en un monasterio de clausura total. Pero yo visito con frecuencia un monasterio cisterciense, donde esos monjes, amigos míos, pues entran en el monasterio, no salen de allí y lo único que hacen es trabajar y orar. Pero están hablando de Dios de un modo y en un mundo que dejan ver que están más en sintonía con nuestro mundo, con muchos curas que están en el centro de la ciudad. Todo cristiano, todo místico cristiano tiene que tener esa dimensión de compromiso con el mundo, de proclamación del reino de Dios, sea como contemplativo o como activo. Si no llega a la acción, no es auténticamente místico y no es auténticamente cristiano. ¿Cómo encontrar más experiencias místicas cotidianas? Bueno, pues favoreciendo pues, la vida de oración, favoreciendo en nosotros una sensibilidad que más allá de lo que es la vida de oración, así en un tiempo determinado que le dediquemos, es una sensibilidad, la de la contemplación para alcanzar amor. Es decir, es una sensibilidad que sabe detectar y percibir a Dios palpitando y latiendo en la vida. Bueno, pues experiencia mística se puede tener
en un diálogo con un mendigo. Esta mañana he tenido yo un diálogo con un mendigo que a mí me ha hecho mucho bien como el rato de oración. En lo cotidiano, qué padre. ¿Cómo es eso de Dios, de vaciarme de Dios? Lo que, maestro Eckhart, es complejo. Bueno, por eso acabó condenado, luego rehabilitado, pero el pobre, aunque intentó hacerse entender por la institución no lo entendió a él. Como pasó con Miguel de Molinos, que murió preso y como hereje, y yo que es un auténtico místico. La frase de Eckhart, yo la entiendo: pido a Dios que me vacíe de todas las imágenes que yo me hago de él, porque Él está más allá de todo lo que yo pueda pensar e imaginarme de Él. Pido a Dios que me vacíe de los ídolos de Dios que yo me he construido. Ese es el sentido. Maestro Eckhart diferenciaba entre Dios y la divinidad estaba, Dios sería la representación que nosotros nos hacemos, la divinidad estaría más allá como puro misterio. En el epílogo, donde hablo de las grandes aportaciones de los místicos, una de las aportaciones mejores que tienen es que nos señalan y nos remiten al misterio, que sepamos que detrás de todo lo que pensamos y sentimos de Dios hay una realidad que se nos escapa. Dios es misterio amoroso, un misterio que no da miedo, sino que infunde una profunda confianza. Por eso le podemos llamar Padre, pero Padre es un símbolo. Dios está siempre más allá de todo lenguaje humano. ¿Qué piensa acerca de Concepción Cabrera? Bueno, no la conozco mucho. Ahí en el libro la cito en algún momento. Bueno, personaje complejo, sin duda, con una historia compleja. Pero yo destacaría dos elementos importantes y positivos. Uno, mujer casada. Es decir, porque la experiencia mística numéricamente ha aparecido mucho más ligada a célibes que a casados. Bueno, ahí está todo un tema al que dedico bastantes páginas, que es el de la sublimación, pero es muy interesante encontrar una mística, y además una mística pues de esta que yo llamaría ejemplar por sus experiencias profundas místicas, ¿no? Que es una mujer casada, con hijos, con unos compromisos. Y luego otro elemento que es, bueno, una mujer que emprende un proyecto de fundación, de vida consagrada, que, bueno, que supone un proyecto, como antes decía, un proyecto histórico de compromiso con otros, ¿no? Que hay elementos como en Santa Teresa que rondan lo histérico, creo que sí. Pero yo diría, igual que eso no le quita nada a Santa Teresa, tampoco se lo quita a ella. La cuestión, por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Magnífica exposición. Gracias por compartir su iluminación para quienes peregrinamos hacia la casa paterna. La parte paterna activa también se encuentra o se da a cada persona en lo cotidiano. Sí, todo lo que en lo cotidiano tiene que ver con nuestra acción, con nuestro compromiso, con nuestra lucha, con nuestro mundo de ideales, normas, exigencia, algo necesario, absolutamente necesario en nuestra vida de fe, ¿no? Entonces, eso, insisto, tanto en mujeres como en hombres, tiene que estar presente, porque si no, estamos en los espirituales descomprometidos.
en lo espiritual es descomprometido. Entonces, esa vertiente paterna tiene que estar en nuestro día a día cuando nos despertamos con un proyecto, con una exigencia, con un compromiso con los otros. No solamente pensando en que vamos a estar unidos al Señor, en una experiencia devocional. Hay varias preguntas más. Usted me dice. Bueno, y ustedes también que estarán ya con los estómagos. Nosotros podemos seguir escuchando. Buen y mal espíritu para discernir. ¿Son reflejos de mi inconsciente, de mi historia? San Ignacio decía, venían de afuera del pensamiento humano. ¿Estos dinamismos son internos? ¿No? Bueno, vamos a ver. A mí yo siempre digo que la frase que más me gusta de San Ignacio, que me parece absolutamente genial, es aquello de presupongo que hay 3 pensamientos en mí. Esa frase es genial. En mí piensan muchas cosas. Pues yo pienso, pensando en mi pensamiento, presupongo que hay tres pensamientos en mí. Y además de esos 3, solamente uno es propio mío, el de mi querer y libertad. Y otros 2 me vienen de fuera, el buen espíritu y el malo. Bueno, entonces, yo sobre todo en mi libro sobre psicodinámica de los ejercicios ignacianos, hago allí una comparación entre ese esquema de la personalidad dividida, 3 pensamientos, donde solamente uno es el de mi libertad, con el esquema de personalidad que tiene Freud, el ello, el yo y el superyo. Hay analogía en cuanto que hay división y en 3 pensamientos, pero no se pueden identificar ni mucho menos porque Ignacio y Freud se están refiriendo a realidades muy diferentes. Ignacio se está refiriendo a la dimensión ética, espiritual, religiosa. Se está refiriendo a que en todos nosotros existen, bueno, las 2 banderas. Las 2 banderas están en el corazón de cada sujeto humano. No están una bandera aquí y la otra allí. Las 2 están en nuestro interior. Pues la soberbia, la avaricia, el deseo de tener, de brillar, todo eso lo tenemos que reconocer en nosotros. Entonces, hay movimientos en nosotros que son, yo diría, psicoanalíticamente son movimientos de muerte, y hay otros movimientos que son hacia el bien, hacia los otros, en definitiva, hacia el amor, los de la bandera de Cristo, ¿no? Bueno, y entonces el sujeto tiene que vivir en un continuo, no obsesivo, pero sí en un permanente análisis detectando cuáles son los movimientos que hay en él, en definitiva, que le llevan al egoísmo o al amor. En las grandes decisiones y en las pequeñas decisiones de cada día. Es que en este momento me piden un favor que cuando estoy muy cansado, cuando lo único que tenía yo presente era echar un rato viendo un partido de fútbol o una gran película y ahora me piden esto que me tira por tierra, puede haber un movimiento interno de decir, mira, tienes que descansar porque si no, no vas a poder rendir, etcétera. Pensamientos aparentes para ocultar al mal espíritu que es que se niega a salir de sí en favor del otro. Bueno, pues entonces Ignacio, como Freud, sospecha. Por eso tenemos que estar en un análisis permanente, porque nos podemos engañar y mucho. Como dice este compañero mío jesuita del que yo he aprendido más de ejercicios espirituales, muy conocido también en América Latina, Adolfo Chércoles, él dice que Ignacio de Loyola es un maestro de la sospecha, como Freud, como Nietzsche y como Marx, porque sospecha continuamente
de nuestros pensamientos, con pensamientos buenos y santos, puedo venir a lo peor, puedo venir, por eso la propuesta también de los binarios, que es un intento de que el sujeto sepa captar sus autoengaños. Bueno, esto nos llevaría muy largo. Última. ¿Qué piensas de escritos que hablan del parir como experiencia mística? Del parir. No sé parir, lo que es. me supongo parto. Ah, del parir. Ajá. Del parir como experiencia mística. Bueno, sí, de la relación sexual también, ¿cuántas veces se ha comparado con la experiencia mística? Yo siempre he dicho que la experiencia de relación sexual y la experiencia mística tienen grandes analogías, porque las dos son transitorias, en las dos se tiene la vivencia de unión total con el otro, bueno, y las dos son amorosas y gozosas, y duran lo que duran, ¿no? Bueno, entonces efectivamente hay experiencias humanas, la de la relación sexual puede ser, la del parir también, son experiencias humanas tan hondas, tan profundas, de tocar las dimensiones más telúricas, diría yo, del ser humano, que fácilmente pueden ser vivenciadas como experiencias unitivas, amorosas y gozosas. ¿Sí? En ese sentido, sí, podría ser una mística profana, que se le puede dar un sentido religioso o no. Muy bien. Preguntan, ¿dónde pueden conseguir su libro? Pues ya les decía antes, yo en determinados momentos en México sí sabía que la editorial Trota distribuye. De todos modos, también por Amazon y en ebook, en la página de Trota, en ebook también se puede adquirir. O sea que hoy día, gracias a Dios, tenemos mucha facilidad. Muchas gracias, Padre Carlos. Muy interesante tema que mueve a la reflexión y sin duda alguna a seguir trabajando nuestra interioridad y disponibilidad para estar conscientes, presencia de Dios. Gracias, le dan las gracias. Y pues gracias por tanto bien recibido en su compartir, en sus inspiraciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y con la espera y el deseo de encontrarnos presencialmente algún día. Así es. Así será, padre. Pues yo solamente quería agradecerle de parte del Centro Cultural Loyola de Monterrey darle este reconocimiento virtual al padre Carlos Domínguez Morano, su valioso compartir en la conferencia en línea Mística y Psicoanálisis, el lugar del otro en los místicos de Occidente, llevada a cabo el día de hoy. Muchísimas gracias, padre. Con mucho cariño desde acá, desde Monterrey. Le mandamos un fuerte abrazo allá a España. Esperamos no haberlo desvelado mucho y esperamos escucharlo pronto o tenerlo por acá mejor. Ojalá. Dios, en un futuro próximo. Tengo ganas de ver a los buenos amigos de allá.